noches y bienvenidos una semana más a La Alameda. Ya saben, ese programa en el que intentamos debatir sobre los asuntos, bueno, pues que interesan a Málaga, a toda la provincia y también todo aquello que nos afecta del ámbito regional o nacional. Y esta noche pues tenemos un debate en el que vamos a analizar, por un lado, no qué está pasando, sino cómo se está moviendo el puerto, qué proyectos tiene en marcha, cómo se están llevando a cabo los que están pendientes. Y bueno, vamos a hablar sobre el puerto. Y luego tendremos una segunda parte en la que hablaremos con el psicólogo Arun Mansukani, en el que hablaremos de la juventud, los adolescentes, los menores, la utilización del móvil y otras muchas cosas que seguro que sobre todo a los padres o también a los abuelos son los temas que les van a interesar. Y para hablar de todo ello, pues contamos con Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. El titular de la alineación de la Alameda, como siempre digo, le repito mucho. Ana Pérez Brián. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Y Ana Barreales. Buenas noches. Que o la has pegado a alguien o te has, ¿no? O... No, el móvil que da. No, digo la mano, digo la mano. Ah, la mano es una quemadura. Una quemadura en la cocina. Bueno, eso como a ti te pasa también con las paellas. Con las paellas pasa. Que Javier es especialista en paellas de los sábados. O sea, el que quiera conocerlas, que se meta en el Instagram de Javier Recio y podrá ver todas las paellas que hace todo. El influencer de las paellas de los sábados. Bueno, y para empezar el programa, pues contamos con el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cocina también? ¿Le da la cocina o...? Cuando me dejan, sí. Pues bueno, se deja siempre... También puede ser cuando quiera, también puede ser cuando quiera. No siempre, pero bueno, sí. Cuando puedo se me da bien. Bien, pues bienvenido, no es la primera vez que viene por aquí a la Alameda. Gracias. Estábamos hablando, pero hacía tiempo que no, es verdad que alguna temporada que no venía. Bueno, hemos dicho que vamos a repasar lo que está ocurriendo en el puerto, que si consideramos el puerto como un distrito, en cuanto a superficie, pues sería casi el distrito mayor, ¿no?, de la ciudad, es decir, que tiene una dimensión y una trascendencia importante, ¿no?, para lo que es el desarrollo de la ciudad, no solo como negocio, sino desde el punto de vista turístico y de muchos asuntos más. Sí. Y vamos a hacer un repaso, si le parece, sobre proyectos que, bueno, pues que estamos siempre pendientes de ellos y que queremos saber la última actualidad. Y el principal de ellos, no solo por la importancia, sino también por el debate ciudadano que genera, es el de la torre del puerto, el Hotel Torre, que bueno, está ya en la recta final de su tramitación y ya solo queda que Costas, ¿no?, entregue el proyecto al Consejo de Ministros para su visto bueno o no, ¿no? ¿Cuál es la situación realmente de ese proyecto? Bueno, realmente, como bien dices, estamos ya en la fase final. O sea, ya ha terminado la tramitación urbanística, que ha sido lo que ha llevado todos estos años. Ha sido muy larga esa tramitación. ¿Cuántos años lleva el...? Pues casi 8 años. Casi 8. Casi 8 años. Entonces, bueno, después de casi 8 años hemos llegado a esa fase final y ahora entramos ya en la fase concesional, es decir, terminamos la fase urbanística, entramos en la fase concesional y de autorización ya del Consejo de Ministros para que se pueda realmente construir el hotel. Entonces, ¿cuáles son los pasos a dar a partir de ahora? Nosotros, como autoridad portuaria, tenemos que preparar un expediente completo con todo lo que ha sido la tramitación, más los datos de la concesionaria, más los datos del propio proyecto, enviarlos a la dirección, en este caso a los puertos del Estado. Puertos del Estado, a su vez, lo remite al Ministerio de Transportes, que es quien finalmente lo lleva al Consejo de Ministros. Luego ya lo que queda es esa tramitación a Madrid, de Madrid al Consejo de Ministros, y que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la autorización o no para que se pueda construir el hotel. Y eso, ya os invito a todos que participéis, porque es un proyecto que casi desde su inicio, ¿no?, pues ha generado bastante debate ciudadano, y desde su posición, sin necesidad de que se moje más de la cuenta, ¿no?, me refiero, ¿qué cree que va a pasar, ¿no? Porque recientemente el propio gobierno dijo que no había en principio, no había ningún reparo al proyecto, aunque parece evidente que va a generar cierto debate incluso en el propio seno del Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, yo en realidad aquí tengo que decir un poquito como ha dicho el Gobierno. Es decir, este es un proyecto que tenía una tramitación realmente exhaustiva, rigurosa. Creo que hay pocos proyectos de esta magnitud que se hayan estudiado tanto, que hayan tenido tanta tramitación y tan controlada, diría yo. De tal forma que llegamos al final del expediente, como digo, con todos los trámites perfectamente cumplidos, todos los informes, informaciones públicas, informes medioambientales, informes técnicos, perfectamente en orden, y por lo tanto en principio no debería tener ningún problema en lo que queda. No debería tener ningún problema. A mí me gustaría saber qué margen de decisión tiene el Consejo de Ministros. Quiero decir, el Consejo de Ministros, si cumple con toda la legalidad, ¿qué margen tiene para oponerse? No puede decir, pues me opongo porque
no me gusta o me parece que es un proyecto que genera... Porque no sé si la clave de todo está en el interés general y no sé qué margen tiene el Consejo de Ministros para decidir ese interés general. A ver, vamos a ver. El Consejo de Ministros, como cualquier órgano administrativo, tiene que justificar sus decisiones. Es decir, sí, pero evidentemente... digo, un proyecto que cumple toda la legalidad, sí. ¿se puede oponer realmente? Se pueden oponer. ¿Basándose en qué? Se pueden oponer, lo que pasa es que tendrán que argumentar por qué se oponen, lógicamente, pero al final, efectivamente, el Consejo de Ministros puede adoptar una resolución contraria a la construcción, pero como todas las resoluciones administrativas, también las del Consejo de Ministros tienen que estar argumentadas. Incluso aunque cumpla la ley. Evidentemente la ley viene configurada, la ley de puertos, viene configurada de tal manera que esto es una excepcionalidad. Por lo tanto, como principio general, en los puertos no se pueden construir hoteles salvo que el Consejo de Ministros lo autorice. Hay varios puertos en España que ya han construido. de Barcelona. Tenemos en Barcelona, que es un caso muy similar, porque además está en un sitio muy parecido al que iría en Málaga. Está el caso de Cádiz, hay varios casos en Coruña, hay varios casos, y de luego a nivel europeo hay muchos casos, ¿no? Pero indudablemente el Consejo de Ministros, llegado el caso, se pueden oponer. O sea, decir que, pero los antecedentes, bueno, hacen pensar que en principio no tiene por qué haber problema, ¿no? No debería haberlos, no debería haberlos. O sea, entiendo que, como decía hace un momento, la tramitación ha sido rigurosa, ha sido exhaustiva y por principio pues no debería haberlos. A mí me gustaría preguntarle por qué piensa, comentábamos al principio del programa, lo comentaba Manolo, que es un proyecto bueno, que lleva 8 años y que quizás a medida que iba pasando el tiempo ha ido generando un mayor debate ciudadano que quizás... O quizá han hecho más ruido, ha ido inclinando la balanza del lado de los que no ven con buen ojo la Torre del Puerto y da la sensación de que es un grupo pues cada vez más numeroso. ¿A qué cree que se debe ese cambio? Al principio lo contemplábamos con indiferencia, pensábamos que no se iba a hacer, estábamos despreocupados y a medida que nos vamos acercando... vemos la torre ahí. Bueno, seguro que tiene un análisis. Yo creo que hay una causa que es clarísima. Es decir, es que han pasado 8 años. Es que hay que pensar, y hay imágenes, y para eso está la hemeroteca, en las cuales cuando se presenta este proyecto tenemos ahí algunos concejales, por ejemplo los del PSOE, que estaban aplaudiendo en primera fila. Bueno, es que fue el PSOE el que... fue el PSOE. Cuando el presidente de la autoridad portuaria del Partido Socialista. Y esos mismos concejales que en ese momento aplaudían en primera fila, pues ahora parecen ponerse en la primera fila de los contestatarios. Es decir, y sin explicar nunca claramente cuál es el motivo de ese cambio de opinión. Pero indudablemente detrás de esa sensación, que yo sinceramente creo que es más una sensación que otra cosa, es que hay un cierto agotamiento, es que son 8 años. Y claro, 8 años, es verdad que hay gente que se opone y que se opone desde el principio al proyecto. Pero claro, son 8 años repitiendo argumentos y una vez y otra vez y otra vez. Y cada vez que sale una noticia de la torre, es que hay que ver, por ejemplo, en las redes sociales... Vamos, yo recibía 30 insultos de perfiles de estos con nombres raros y tal, sin saber muy bien por qué, pero es verdad. Es que se nota también, se han utilizado muchas falacias, ¿no? Como yo me acuerdo cuando presentaban la torre justo pegada a la farola. Claro, provocaron que el Ministerio de Cultura abriera un expediente, dijo que eso ni para nada afectaba a la farola. O sea, que se ha jugado muy sucio con... a mí me parece bien que la gente esté en contra. Pero claro que se ha jugado sucio, pero el hecho es que... Lo que no me parece bien es que se juegue sucio, ¿no? Y que se mienta. Y el Partido Socialista ahí, Dani Pérez ahí, al principio lo apoyaba y cambió de opinión, no porque ahora no le guste, sino yo creo que ha cambiado de opinión porque pensaba que así iba a erosionar al alcalde. Después había elecciones y el alcalde... De hecho, la campaña electoral la inició en la farola, ¿no? Efectivamente. Perdón, no solo la inició en la farola, sino además... De alguna forma la quiso hacer como plebiscitaria. Dice, quien se oponga a la torre que me vote a mí. Claro, eso es lo que... Y al final... Eso es objetivo, porque lo dijo así. Y al final, pues Paco de la Torre sacó mayoría absoluta, ¿no? La amplió. O sea que el proyecto de la Torre, yo estoy ahí con Carlos Rubio, yo creo que puede ser más de sensación y de lo que supone de altavoz muchas veces las redes sociales que de una oposición frontal de la... Ana, a ti que no te convence mucho el proyecto, no, pues, te lo iba a decir, no, yo creo que al final es mucho más vehemente el que se opone a algo que el que está a favor, ¿no? Entonces, es decir, que efectivamente... Bueno, en este caso no te creas, que están allá. Hay algunos que están a favor y que son bastante vehementes. Hay poquita gente capaz de alzar la voz así, ¿no? Sí, pero a ver, a mí... me parece que es un proyecto que, de entrada, el diseño de la torre no me parece que sea un diseño maravilloso, ni que sea algo que se va a recordar, ni tiene por qué ser algo emblemático. Yo no me opongo, y hablo de mi caso particular, no me opongo a la torre porque me parezcan mal las torres. A mí las torres, en principio, no me parecen mal, pero sí creo...
y es mi sensación, igual que la tuya, es que no es para tanto. Es verdad que los que se oponen hacen más ruido, pero que esa oposición se ha ampliado y hay como un convencimiento de que bueno, no es necesario hacer esa torre ahí. ¿No creéis que no hay una demanda, yo tampoco veo una demanda ciudadana de que se haga esa torre ahí. Entiendo que puede generar inseguridad jurídica. Y entiendo, y por eso preguntaba antes lo del margen del Consejo de Ministros, lo tiene que argumentar, pero ¿con qué lo va a argumentar? Porque si cumple la legalidad, claro, yo creo que realmente, en el fondo, no tiene mucho margen. O sea, vale, lo puede rechazar, pero es que luego le pedirán cuentas. Y no sé si se puede llevar eso a los tribunales por la situación en la que deja el proyecto, que ha pasado toda la tramitación. Yo, de todas formas, sobre el tema que hablas de lo que es el diseño en sí mismo, ¿no? Sí, que es una puede ser mejorable y tal igual. Piensa que lo que tenemos ahora no es definitivo. El diseño no es definitivo. No es definitivo. Bueno, tú piensas que lo que tenemos ahora es un proyecto edificio emblemático básico. Es decir, lo que tenemos es un instrumento urbanístico que se ha aprobado, que digamos marca los parámetros en los que se debe construir ese hotel, ese equipamiento hotelero. A partir de ahora, con el visto bueno del Consejo de Ministros, el concesionario tiene que presentar un proyecto definitivo. O sea, que hemos aprobado una cosa que no sabemos ni cómo va a ser. No, ya me está pareciendo casi peor. No, lo que se ha aprobado es un marco. El diseño definitivo. No, claro, es que todavía no hay proyecto definitivo. Es que o sea, vemos una imagen que se puede convertir en el emblema de Málaga, pero yo ahora discúlpame, mismo no lo veo. Eso pasa siempre con el urbanismo. Es decir, tú cuando apruebas un planeamiento, tú marcas cuáles son los parámetros, altura, edificabilidad, volumen, etc. Y a partir de ahí se van presentando los proyectos cuando tú vas definiendo. Es lo que ha pasado aquí. Aquí se ha aprobado una altura, un volumen, eso es lo que se ha aprobado. Ahora lo que queda es un proyecto definitivo, que yo estoy convencido de que se va a hacer una mejora sobre lo que hasta ahora hemos visto. Pero no tiene pinta de que evolucionemos hacia el Hotel Vela de Barcelona, ¿no? O mejor, yo espero que mejor. Un proyecto emblemático y claramente... Yo confío en que sí. Yo lo que lo haría sería más alto, pero bueno, esto es una cuestión ya personal. Bueno, no vamos a consumir todo este bloque con el hotel. Yo solamente recuerdo, había muchas personas en contra de la instalación de la noria, y la noria en cuestión de un mes se convirtió en un emblema de la ciudad. Estaba en todos los diseños, en todas las imágenes. De hecho, todavía muchas fotos de la ciudad sigue apareciendo la noria. Y de hecho nos siguen pidiendo todos los días que volvamos a autorizar una noria en alguna zona emblemática del puerto, y en algún momento habrá que estudiarlo. Habrá que hacerlo, mira, eso está bien. Bien, pasamos de esquina a esquina, ¿no? Del Morro de Levante nos vamos hacia San Andrés, porque está el proyecto de la Marina, el puerto deportivo. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto? Bueno, este proyecto, como sabes, está muy vinculado al auditorio, ¿no? Sí. Porque al final están fachada con fachada. Entonces, ahí, una vez que se ha presentado el proyecto por parte de los concesionarios, se ha estado hablando con el ayuntamiento para estudiar precisamente cómo es el encaje de los edificios comerciales de la Marina con el auditorio. Entonces, esto hemos visto que es necesario tramitar una pequeña modificación urbanística, pero muy pequeña, un estudio parcial, y es en lo que se está trabajando ahora. Entonces, el estudio de arquitectura está preparando toda la documentación para presentar al ayuntamiento a hacer esta tramitación. Entonces, si todo va en condiciones normales, que en estos temas urbanísticos siempre hay que cruzar los dedos, yo creo que para finales de año podríamos estar viendo cómo se empiezan las obras. ¿Ah, sí? Sí, para finales de este año. ¿Y el auditorio es optimista en el sentido de que se vuelve a crear el consorcio, el puerto va a poner facilidades? A ver, yo quiero ser optimista porque yo creo que ese es un equipamiento necesario para la ciudad. Y al mismo tiempo pues hemos tenido muchas conversaciones con el alcalde, con el ayuntamiento, para ver cómo articulamos pues la cesión de ese terreno, porque al final es necesario, ese terreno es titularidad del puerto y tenemos que hacer algún tipo de operación. Como sabéis, hemos hablado mucho con el ayuntamiento, porque claro, el puerto a su vez tampoco puede limitar sus posibilidades de crecimiento como espacio logístico, con lo cual hablamos de la posibilidad de una permuta de ese espacio por un espacio logístico cerca de la estación de los Prados, que es en lo que hemos estado trabajando. Es verdad que parece que es difícil cuadrar los tiempos, pero estamos trabajando en una solución en la cual el ayuntamiento se puede hacer de una forma relativamente rápida con el terreno de San Andrés, y quizá unos años más tarde, a lo mejor 2 o 3 años más tarde, el puerto puede hacerse con ese espacio logístico. En fin, la idea es que no se vea demorado el proyecto del auditorio. Nosotros, por nuestra parte, por supuesto, no vamos a poner ninguna pega, todo lo que podamos facilitar el proyecto, pues ahí estaremos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay tensiones entre el negocio, la actividad portuaria, sobre todo transporte de mercancías, sí, especialmente, ¿no?, con la actividad turística ciudadana, ¿no? O sea, con el papel del puerto como espacio urbano?
Bueno, vamos a ver, el puerto nuestro, en fin, todo el mundo lo conoce, está en el centro, en la almendra del centro de la ciudad y por lo tanto, pues eso tiene sus ventajas. Desde el punto de vista turístico, desde luego es incomparable. Imaginemos un crucerista que viene a Málaga, pues es que se encuentra en el centro de la ciudad con un pequeño paseo. Pero tiene sus inconvenientes, porque el puerto es un hub logístico y como tal, pues al final se produce el intercambio de mercancías y el movimiento de muchos camiones o trenes, que también es necesario que lo tengamos en cuenta, porque en el futuro cada vez se utilizará más. Entonces, eso hay que darle una solución. Hoy por hoy, la solución para el acceso al puerto por vía carretera es, como sabéis, la calle Pacífico, a través de Martín Carpena, la calle Pacífico, que es, de hecho, una vía de titularidad estatal que se hizo en su momento precisamente para acceder al puerto. Pero estamos viendo, y de hecho hemos hablado con el ayuntamiento, porque esa calle se está cargando desde el punto de vista urbanístico. Hay muchos desarrollos, cada vez está más habitado, cada vez soporta más tráfico. El ayuntamiento está llevando a cabo una política... Hay un proyecto de una torre también, donde está el Cotolengo actualmente, ¿no? Efectivamente. Hay otra, sí. Hay varios desarrollos urbanísticos, no solamente ahí cerca de la ciudad, sino hasta el final de la calle Pacífico, hasta Sacaba. Y no solo eso, sino que además el ayuntamiento está desviando mucho tráfico del centro hacia el eje litoral, vamos a llamarlo. Y de hecho se ha limitado el tráfico en la Alameda, se va a limitar en el parque y todo eso va para abajo. Claro, todo eso va congestionando esa vía. Y esa vía puede soportar tráficos de 2.000 camiones diarios solamente con el puerto. Entonces, claro, eso hay que tenerlo. Hoy día no hay problema, hoy día es un tráfico fluido, pero hay que pensar en el futuro. Y de hecho hemos hablado con el ayuntamiento en la necesidad de articular una solución norte-sur, siguiendo el Guadalmedina, que en su momento, cuando se hizo la carretera de las Pedrizas, estaba prevista y estaba previsto llegar hasta el centro de Málaga, hasta el mismo puerto, pero por alguna razón el Ministerio de Transportes de aquella época pues no terminó de hacerla y ahí está pendiente. Y quizá ha llegado el momento de retomar. Bueno, también incluso están las vías del tren atravesando el paseo, es decir, que desde el punto de vista de la movilidad del puerto, se hace necesaria una mejora. Hablaba usted del medio-largo plazo, pero yo creo que incluso en el plazo casi inmediato, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el tren. No se concibe la logística del futuro sin el tren. Claro. No podemos seguir metiendo camiones y camiones y camiones. Hablando del soterramiento de las vías del tren que pasan por... Efectivamente, no sé, años y años. Sí, décadas. Y estamos trabajando con el Ministerio para ver si conseguimos por lo menos un estudio informativo que nos permita buscar financiación. Ha comentado usted el tema de la zona litoral. ¿Qué le parece el plan litoral que presentó el alcalde? Que ahí también tendría afectación del puerto. Parece que el puerto no lo ha acogido con mucho entusiasmo. Bueno, a ver, tiene mucha afectación al puerto. Estamos hablando de que el recorrido, prácticamente el 60% es terreno portuario. No olvidemos que el Paseo de los Curas es terreno portuario, Muelle de Heredia es terreno portuario, entonces, claro, estamos afectando muchísimo al puerto. Entonces, lo que nosotros hemos hablado con el ayuntamiento, lógicamente hemos tenido conversaciones y es verdad que hay mucha sensibilidad. Es decir, tengo que decir que tanto el alcalde como su equipo han sido muy sensibles cuando nosotros nos hemos planteado problemas, porque... Entre otras cosas, porque es terreno portuario. Claro, es del puerto. El terreno es del puerto, efectivamente. El Paseo de los Curas es del puerto y, por lo tanto, cualquier cosa que se haga ahí tiene que tener autorización nuestra. Pero bueno, al margen de eso, ha habido muy buena sensibilidad y, por supuesto, el ayuntamiento se entienden las necesidades. Al final necesitamos una vía que circunvale todo el recinto portuario y que nos garantice la movilidad. Entonces hemos estado trabajando en eso y entiendo que la solución que está planteando el ayuntamiento pues de alguna forma respeta esta necesidad. Hay otro proyecto muy interesante, que quizá el más retrasado de todos, que es el de Muelle Heredia, ¿no? Que en esa zona iban varios edificios, creo que eran Baja más 3 o Baja más 4, dedicados a espacios comerciales y de oficinas, ¿no? Eso, ¿cómo va ese proyecto también? Bueno, ese es otro proyecto que tiene un retraso enorme, pero que por fin está ya dando pasos. Como sabes, antes de sacar a licitación ese espacio para fundamentalmente oficinas, tenemos que liberar la parcela. Y en ese momento en esa parcela hay un cuartel de la Guardia Civil y hay unas dependencias de aduanas de la agencia tributaria. El cuartel de la Guardia Civil ya estamos a punto de inaugurarlo. Yo espero que en el plazo de unas semanas podamos coordinar con la Guardia Civil para hacer la inauguración y por lo tanto ya será un problema menos. En el caso del edificio de aduanas,
estamos teniendo más problemas. Lo tenemos ya el proyecto redactado, terminado, pero desde el punto de vista de la estructura se nos han planteado algunos problemas por parte del CEDES y estamos intentando solucionarlos. ¿Problema de qué tipo? ¿Urbanístico? ¿De espacio? No, el problema es fundamentalmente de estructura, es un problema técnico puramente. Esa es una zona de relleno y como tal zona de relleno, pues al final las cimentaciones tienen que estar muy bien pensadas y bueno, es una cuestión técnica, tampoco yo tengo, digamos, el conocimiento como para saber, pero vamos a ver, estamos, bueno, los técnicos, los servicios técnicos del puerto están trabajando con el CEDEX y con Puertos del Estado y yo espero que eso quede solucionado en las próximas semanas y que antes del verano podamos tener licitada esa obra, con lo cual habríamos dado ya el último paso para poder liberar la parcela, lo que tarde en construirse. Porque ese edificio, ¿dónde iría? Es en la Puerta de Colón, en la zona más pegada al río. Entonces quedaría ese, el edificio de la agencia tributaria, y luego toda la pastilla de Muelle de Heredia serían estos edificios de oficina. Es un proyecto transformador de Málaga. Por eso transformaría todo. Y una vez que tengamos todos esos proyectos que sean una realidad, me refiero, ¿estará ya el puerto en condiciones de decir, bueno, pues ya hemos terminado las ampliaciones, todos los proyectos, o habrá que acometer algo más a medio plazo para seguir dando oxígeno, ¿no? Estábamos hablando casi de una ciudad paralela, una ciudad viva. Claro, el puerto todavía... La pregunta es que si no se corre el riesgo de asfixiar con tanto proyecto claro. el puerto es finito al final. No, efectivamente, y además estamos rodeados por la ciudad y por lo tanto por ahí no podemos crecer. Es verdad que nos queda todavía un gran desarrollo logístico, que es el nuevo Muelle 8, donde está actualmente Pescadería, se va a convertir en una gran explanada de 90.000 metros, para operaciones eso nos permite mucha variedad de tráficos, pero... Sí es verdad que ahí ya casi agotamos, con lo cual de ahí la importancia que decía yo hace un momento de que busquemos espacios logísticos fuera del puerto, es decir, un puerto seco, el de Antequera será fundamental en el futuro, yo creo que va a tener una importancia estratégica para el puerto de Algeciras, para nosotros y para toda esta zona, pero necesitamos algo más próximo, en la zona de los Prados, en el entorno de los Prados necesitamos una zona que nos permita seguir creciendo sin el espacio que no tenemos. Lo que pasa es que lo ha comentado antes, parece extraño crecer sin tener una vía de salida en condiciones. Claro. Eso tenemos que solucionarlo. Y respecto a los cruceristas y a la política de cruceros, ¿cuál es el objetivo del puerto? Yo hago un apunte a la pregunta de Ana. Justifíquenos los cruceristas... Déjale que se exprese. No, es un añadido porque es que quedan 3 minutos, por eso digo. Sí. Justifique a una persona el beneficio de los cruceristas, de los no cruceros como puerto base, sino de los que hacen escala durante mediodía. Sí. Bueno, yo creo que el principal es que el crucerista es un gran prescriptor del destino. Es decir, el crucerista, porque muchas veces se dice, bueno, es que el que viene y desembarca a las 8 de la mañana y se va a las 7 de la tarde, pues tampoco hace un gasto. Hombre, hace un gasto. Al final... si tenemos 500.000 cruceristas, pues a poco que gasten 100 euros cada uno, pues son millones de euros. Pero sobre todo es un gran prescriptor. Cuando vuelve a su país de origen, normalmente, si le ha gustado la ciudad, y en el caso de Málaga gusta siempre, normalmente es un gran prescriptor. Y yo creo que eso es un gran beneficio que obtenemos. ¿Y va a crecer o se está haciendo algún tipo de gestión para aumentar los puertos, o sea, los cruceros como puerto base, para que Málaga sea puerto base? Nosotros estamos trabajando sobre todo para intentar mejorar el porcentaje de puerto base. Para eso tendríamos que tener mejor conectividad. Para los pescadores, puerto base es cuando el crucero sale, sale de aquí o llega aquí como destino. Exacto. Para eso nos falta quizá una mejor conectividad de nuestro aeropuerto con Estados Unidos y con Canadá. Pero bueno, yo estoy convencido que eso se va a producir. Pero sobre todo estamos trabajando en eso. Porque en cuanto a número de cruceristas, pues llevamos ya algunos años estabilizados en torno a 500.000. Pues un año serán casi 600.000, otro año serán un poquito menos de 500, pero estamos en torno ahí. Que es una cantidad, yo creo, muy llevadera para la ciudad, muy bien, muy asumible y que nos convierte en un puerto importante sin llegar a la saturación. El puerto tiene, el futuro del puerto pasa a ser por un recinto más de ocio que de mercancías. O sea, ¿cuál es el futuro real del puerto? Yo creo que el futuro del puerto pasa por tener las dos. O sea, el puerto tiene que ser un centro logístico, un centro de intercambio de mercancías, porque fue su origen. Málaga nació como un centro de intercambio de mercancías y el puerto no puede perder esa función. Entonces, esa función hay que hacerla compatible con esos nuevos usos que estamos teniendo, pues como Muelle 1, Muelle 2, los espacios abiertos al puerto, San Andrés, a la ciudad, en San Andrés, el Paseo de Levante. Al final tienen que ser compatibles. Y una pregunta que puede parecer un poco surrealista, pero
porque el puerto, todos los terrenos del puerto son ganados al mar. Yo estaba pensando ahora mismo en eso. Entonces, ve la posibilidad... El puerto actual, prácticamente todo. Todo eran terrenos ganados al mar. Quitando la esquina del Pompidou, yo creo que el resto es todo ganado al mar. ¿Ve en el futuro muy futuro, algún proyecto para seguir ampliando el puerto con terreno ganado al mar? ¿O ya, digamos, el concepto que se tiene sobre medioambiental y de sostenibilidad Yo no lo veo, o sea, no lo veo. Primero, por el tipo de tráficos que manejamos, yo creo que con ese proyecto del Muelle 8 casi cubriríamos de una forma bastante holgada todas nuestras necesidades desde el punto de vista logístico. Y segundo, porque efectivamente, desde el punto de vista medioambiental es muy difícil plantear una ampliación mar adentro, porque ya sería meterse otro kilómetro mar adentro. No, lo veo muy complicado. Muy bien, pues no sé, ¿tenéis algún apunte más? Porque ya estamos en la recta final. Bueno, ahora te da más tranquilo, antes había mucha más polémica, había mucha más. Ahora parece que el puerto no está entrando en tanto... Por ahora, ¿no? Ya cuando... Si hay polémica no será por culpa nuestra. No, pero yo creo que el trabajo. con el tema del plan litoral habrá polémica. Habrá polémica, ¿no? Bueno, no sé. Es verdad porque que aquí, hay el cosas... señor Rubio se ha mostrado así muy moderado y tal, pero sabemos que, lógicamente, defiende los intereses del puerto y yo sé que hay cosas que lógicamente tenemos que hacer valer lo que son necesidades del puerto. Pero, de verdad, no lo digo por ser políticamente correcto, es que creo que el Ayuntamiento ha sido sensible y está siendo sensible a ese tema. Bien, pues nos quedamos con eso. Le invitamos a volver cuando haya alguna novedad más sobre estos proyectos. Nos quedamos con la idea de la rapidez o sea, de que parece que va más rápido el proyecto de Muelle Heredia de lo que pensábamos. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y le invitamos ya en otra ocasión para que nos cuente nuevas novedades. Y a ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos. Pues reanudamos este paseo por la Alameda, ya saben, por la actualidad de Málaga y su provincia. Estamos hablando con los periodistas Javier Recio, Ana Pérez Brián y Ana Barreales. Y como les decía al principio, pues bueno, hemos hablado del puerto y de todos los proyectos que están en marcha. Y ahora vamos a dar un giro, no sé si radical o no, pero vamos a dar un giro y vamos a hablar sobre todo de los jóvenes, de los menores, de la adolescencia, de la psicología, y de un montón de cosas que nos interesan a todos. También del sexo, de la sexología, del sexo en el ámbito de la adolescencia. Y de todo ello vamos a hablar pues con uno de nuestros invitados preferidos, no por desmerecer a los demás, pero este es uno de nuestros preferidos, que no es otro que el psicólogo clínico Arun Mansukani. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que expresar la debilidad que tenemos, porque es que nos encanta que vengas por aquí. Yo tengo debilidad también, yo vendría todas las veces. Pues bueno, ya está, te fichamos. Total. Aquí a tomar algo. Abrimos un consultorio y luego pues seguimos, ¿no? Exactamente. Con como en el rugby, ¿no? El tercer tiempo, ¿no? Bueno, pues les decía que vamos a hablar de todo ello porque últimamente, en las últimas semanas y meses, pues se ha hablado mucho primero pues de limitar el acceso a los móviles en los centros escolares. También se ha hablado de la intención del gobierno, que yo creo que más un deseo que una realidad, de limitar el acceso a determinadas páginas en internet, sobre todo las que tienen que ver con el porno. Es decir, hay una preocupación que ya se ve desde algunos medios, nosotros éramos uno de ellos, que desde hace tiempo se venía alertando sobre algo que va a ser un problema, y yo creo que ya lo es, y entonces la sociedad se está empezando a dar cuenta, ¿no? Y ya empezamos la charla de que efectivamente tenemos, si no un problema, tenemos que tomar una serie de medidas, ¿no? Pues un poco pues no para controlar, pero sí para ayudar a que los jóvenes tengan un crecimiento y un desarrollo y una relación con la tecnología un poco más sana, ¿no? Sí, tenemos un problema, tal cual. Yo diría grave, y hay que controlar. Sí, hay que controlar. Tenemos que perderle el miedo a la palabra controlar, y posiblemente hay que prohibir. Yo creo que es cuestión de tiempo, posiblemente 10, 12, 15 años, y habrá una legislación, yo creo, bastante severa. Pero cuando habla de gravedad, o sea, de un problema grave, ¿cómo podemos definir esa gravedad? Esa gravedad, ¿no? Tenemos dos puntos que nos hablan de la gravedad. Una, el aumento de todo tipo de problemas psicológicos, emocionales y mentales en la juventud. Esto no hay ninguna duda ya, ninguna, cero. Quiero decir, ha aumentado a todos los niveles, pero siempre el marcador más objetivo, ¿no? Que es los intentos de suicidio, están duplicados. Sí, o sea, que no hay ninguna duda que la salud mental ha empeorado. Y cuando nos ponemos a mirar qué factores influyen,
Uno, el que posiblemente sale a la cabeza, no es el único, ¿eh? Hay otros también, pero el que sale a la cabeza es el uso del móvil, en concreto en las redes sociales. Entonces tenemos un problema, un empeoramiento de la salud mental y tenemos una serie de factores entre las que el móvil es un elemento central. Vale, entonces esto no hay duda. Sí, sobre todo porque el móvil provoca un crecimiento exponencial de la presión que ya de por sí, desde toda la vida, todos hemos sufrido cierta presión en los centros escolares, ¿no? Y eso se multiplica exponencialmente, ¿no? Con el uso del móvil, redes sociales, ¿no? Sí, lo que más dentro del móvil hace una década nos preocupaban mucho los juegos violentos, no sé si os acordáis. Sí, los juegos de rol. Violentos, tal. Bueno, pues parece que los juegos violentos no han hecho tanto más violenta a los jóvenes. Juegos violentos ahora mismo no es la preocupación. Lo que nos encontramos ahora es que las redes sociales, el número de horas pasado en las redes sociales correlaciona directamente con la salud mental. O sea, es una raya recta. Sobre todo en el caso de las niñas. En el caso de los niños que pasan menos tiempo en las redes sociales, no. Más deporte quizás, ¿no? Y porque pasan mucho tiempo en juegos, comparativamente. Online. Las niñas pasan más tiempo en redes sociales, TikTok, por ejemplo. Los chicos se están sumando, ¿eh? Pero todavía están las niñas y el segundo y otro grupo es el grupo que se define como LGTBIQ+. Niños y niñas que se definen como LGTBIQ+, pasan mucho tiempo en las redes sociales y también tienen peor salud mental. Eso es una pata. Tenemos la otra, ¿no? Que tú has apuntado, que es se han duplicado las tasas de agresión en jóvenes en España, ¿eh? Este dato ya lo tenemos. ¿Habrá más denuncias? Sí, habrá más denuncias. Agresiones sexuales, te refieres. Sí, de delitos contra la libertad sexual hay más del doble en jóvenes. Nuevamente, habrá muchos factores, pero el porno, esto lo hemos hablado. Claro. Es que hemos dejado claro. una dejación, ¿no? Hemos cedido la educación sexual, que siempre ha sido un problema para los padres y para los propios centros escolares. Hemos dicho, como sociedad, bueno, pues que lo haga Internet, ¿no? Sí, Y que lo haga el porno. Planteárnoslo. Claro, no, pero yo creo que se ha hecho de manera un poco inconsciente, ¿no? Porque siempre en el tema de la educación sexual ha existido la doble moral o la relajación o el perjuicio por parte de los padres, es decir, que lo enseñe el cole, pero claro, con el cole fiscalizado de a ver qué le van a enseñar a mi hijo. Es decir, el tema de la educación sexual muy centrado exclusivamente en lo anatómico, en lo funcional, pero es que la educación sexual, que tampoco se da en casa, porque, bueno, los padres en ese sentido tenemos, y yo me incluyo también, yo creo que aquí todos somos padres, pues más problemas para verbalizar ese tipo de cosas y al final ha entrado por el centro del campo la niñera digital, ¿no? Que además resulta muy cómoda. Y ahora estamos viendo esos efectos absolutamente devastadores. La tormenta perfecta, claro. ¿no? Ha sido totalmente inconsciente. O sea, yo no creo que ningún adulto medianamente razonable hubiese deseado esta situación, ¿no? Por un lado, la incomodidad de hablar de sexo. Realmente nunca se ha educado sexualmente. Lo que se ha educado es prevención de enfermedades, que esto no es educación sexual, es educación para la salud, que está muy bien, que por cierto tampoco se hace, ¿no? Pero bueno, eso es educación para la salud. Pero cuando hablamos de sexo no es solo salud, es placer, disfrute, etcétera. ¿Tú crees que la sociedad está preparada para educar a los adolescentes, por ejemplo, en el placer y no como, oye, a ver si os vais a quedar embarazadas, a ver si vais a coger una infección de transmisión sexual? Quiero decir, hablar de otros conceptos como placer, autoconocimiento, masturbación. ¿Que tú dices que ¿Está preparada? Pregunto. ¿Crees que la sociedad está preparada para asumir ese reto? La pregunta sería... primero, si nosotros no damos educación a los hijos, que esto es otra cosa que nos cuesta entender. Primero habría que decir quién tiene que educar. Primero los padres, pero creo yo. Si nosotros no damos información sobre temas sensibles a los adolescentes, sabemos lo que hacen, se buscan la vida. Totalmente. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿tenemos opción? Y yo creo que no la tenemos. Porque la opción que tenemos es la que estamos viendo. Que es, no entramos, un poco por miedo a entrar, yo como voy a hablar de esto, en el colegio no quiero que hablen de aquello, y un poco todo el mundo... Bueno, yo no me refiero exactamente a la sociedad, sino que si los padres están preparados para... Pero habrá no que les hacerlo. queda otro remedio. No nos queda otro remedio. Pero yo creo que muchos no lo están o no piensan asumir ese reto. Seguramente y prefieren mirar a otro lado. Pero igual hay que trabajar en esa dirección entonces, porque lo que realmente... Educar a los padres, ¿no? Claro, es que realmente hay que pensar, si tuviésemos opción, que es lo que es la fantasía en la que viven muchas personas, que es no se va a dar educación. No, perdona, a los adolescentes les interesa el sexo. Para los espectadores, y perdona Javier, para situar a los espectadores, yo utilizo muchas veces una frase que nos dijiste en una entrevista, que decía, cuando un móvil entra en una clase, y estamos hablando de niños de 11 años, ¿no? 12, incluso menores, Menos. A los 6 meses toda la clase ha visto porno.
¿no? Eso es una frase que nos dijiste, que yo creo que incluso ya puede ser menos de 6 meses, ¿no? Pero, seguramente. Entonces, muchos padres, pues yo esta frase la he utilizado a menudo, muchos padres creen que es imposible, o sea, no se imaginan o no son capaces de reconocer pues que su hijo o su hija de 12 años pues ha visto porno. Bueno, de 12 y de 8. menos, ¿no? Pero digo, Sí, la media está en 12. La media en 12. llegado a este punto, ¿se le puede poner ya puertas al campo? ¿O eso que es sí. cómo? Yo creo que se puede poner puertas al campo y es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Pues mira, hace 50 años los niños fumaban y bebían. Todos. Esto era universal. A nadie se le ocurría que eso pudiese ser malo. Bueno, no 50 años. Yo crecí en una zona salvaje, el Instituto de Torremolinos. En el Instituto de Torremolinos tú podías ir con 15 años a la barra del instituto, pedir una cerveza, Claro. un cigarrillo que te lo vendían suelto Sí, sí. y fumarte el cigarrillo y beberte la cerveza. Esto el pasaba, yo soy muy joven, anteayer. Somos todos muy jovencísimos, sí. vaya. Sí, sí, pero Ahora eso... nos parece un disparate, o sea, sería impensable. Entonces hay que legislar. Esto se ha abierto pensando en las bondades que traen los móviles, que son muchas. Se obvió un elemento que no éramos conscientes, que es adictivo, primero. Y después que cuando tú abres, ¿qué llega? ¿Dónde va la gente? Realmente es una ventana al mundo como no hay otra, ¿eh? Como no hay otra. Por eso digo que es muy difícil controlar Mira, eso, ¿no? y esto yo lo estuve investigando, creo que lo hemos leído todo, y yo me molesté en mirar lo de que en Silicon Valley a los niños no se les permiten las pantallas. Bueno, los 3 colegios más importantes de Silicon Valley prohíben las pantallas hasta los 16 años. O sea, los hijos de los que fabrican los móviles no ven móviles salvo que los vean en su casa. No lo ven en el colegio. Bueno, pero ya son un montón de horas, por un lado. Claro. Y por otro lado, tú ya estás transmitiendo un mensaje que ahora mismo yo creo que la sociedad todavía no ha interiorizado. El peligro, ¿no? Exacto. Entonces, al final, posiblemente verán móviles, pero verán menos. Igual que, no sé, ahora todos comemos menos azúcar. No hemos dejado de comer azúcar. ¿Veremos en los móviles como en los paquetes de tabaco el móvil perjudica seriamente la salud de su hijo adolescente? Me temo que no. Pero tendría que ser así, casi, Tal y como ¿no? está así. Ahí te van a decir siempre que depende del contenido, que depende de para qué lo uses. Claro, no es lo mismo que tú lo uses para jugar todos los días al ajedrez, pero sabemos para qué lo Y uses. después volviendo... Bueno, yo le iba a preguntar sobre lo de la prohibición está en los colegios. ¿Qué te parece ese movimiento de padres para que no se dé los hijos como presionando? Lo que antes se hacía es que a todos los dejan llegar tarde, pues es que todos tienen móvil, esa es la frase de ahora, ¿no? Y hay un movimiento de padres que nació en Barcelona y se ha extendido por toda España para que no tengan móviles antes de los 16 años. Pero realmente... ¿ves esa edad como recomendable para que se pase de 0 a 100 o que se prohíba en el colegio, pero según la madurez del niño vayan y se les eduque en el móvil? Estuve hace poco, además, reunido con esta gente de Barcelona, en Palma de Mallorca. Porque yo veo quizás demasiado... A ver si va a ocurrir como con la educación ¿Estuviste sexual. con ellos? Estuve con ellos, sí, en unas jornadas en Palma, que era sobre esto precisamente, y estuvimos debatiendo sobre esto, ¿no? Y sería exactamente igual que con cualquier otra cosa que sabemos que es perniciosa. Quiero decir, a ti no te dicen, oye, hoy en segundo de la ESO vamos a ver el alcohol para que probéis un poquito. No, tú no puedes beber alcohol hasta una edad y a partir de una edad puedes beber. Y hemos transmitido este mensaje. Hay gente que sigue bebiendo a edades que no es debido, pero la sociedad en conjunto ha asumido Yo creo que hay esto, ¿no? una diferencia con el alcohol, y es que el alcohol es malo siempre, o sea, es malo para la salud siempre. El móvil no es necesariamente malo para la salud y hay que educar en el uso del móvil. Ya sabemos que el móvil es malo siempre. Para los adultos también. El móvil es malo el siempre. Abuso, ¿no? No, ahora vamos a Igual eso. que el alcohol, igual que el alcohol. Esto es muy interesante lo que tú dices. Yo también me he centrado en el contenido, ¿no? Porque efectivamente un contenido no es igual que otro. Pero sabemos que el patrón de dopamina que genera el cerebro cuando abrimos la pantalla es adictivo. El móvil es una adicción. Esto lo sabemos ya, independientemente del contenido. Y el tiempo de uso. El hecho de que yo abra y haya una pantalla que me salta y que, bueno, esto lo hemos experimentado todo en nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando empiezas a ver lo que sea, y puede que estés viendo prensa, ¿no? Por ejemplo, yo miro prensa, pero tú ya vas con una voracidad, no sé si el lo has scroll notado. infinito, ¿no? Claro, Que nosotros ya no leemos como leíamos antes, esto lo hemos comentado. No, que es ahora el leemos móvil, diagonal, total. Porque tu cerebro te está pidiendo ya el próximo chute de dopamina. Entonces sabemos que el móvil en sí mismo tiene una capacidad adictiva alta y que eso a determinadas edades es peor. Con lo que yo creo que, bueno, blanco y en botella, ¿no? Tenemos que empezar. ¿Qué haría usted? ¿Pondría una edad mínima para acceder al móvil? Sí, o por lo menos yo empezaría con restricciones en el ámbito escolar.
evidentemente, y con recomendaciones muy claras a los padres, quizás, ¿no? Oye, recomendábamos con anuncios en la tele, etcétera, y a partir de ahí iríamos yendo, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué edad? No sé si usted tiene hijos o no, tiene la presión. Tengo ¿Tiene dos. adolescente? No sé la edad que tendrán su hija. Tienen 14 y 16. ¿Y tienen móviles? Tienen móviles las dos. Tenemos muchas restricciones. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, nosotros tenemos la restricción de número de horas que pueden entrar en las redes, que es a través de una aplicación. Entonces tienen un límite total de horas que pueden entrar en las redes. ¿Y cuántas horas? Perdónala que te voy interrumpiendo. Pero me acuerdo, creo que es 1 hora al día. Una hora al día. Así, que es una barbaridad de recorte. De tú recorte, dices, sí. Bueno, una hora. totalmente. No, una hora no les da ¿Una hora tiempo. para todo o solo para redes? Redes que incluye WhatsApp y todas las redes. Claro, nos quieren matar. Claro, es que no tienen ni para empezar, claro. Pero una pregunta, por ejemplo, en mi caso, yo me he encontrado el caso de mi hija cenando virtualmente con las amigas. Es decir, cada amiga con su tableta. Sí. Genial. Y cenando. Entonces, a mí me surge una duda, ¿no? Ahí hay un ejercicio de socialización, que no es, a priori no es negativo. Hay 4 amigas cenando, están hablando como pueden estar hablando en una hamburguesería. Que además, paradójicamente, salvó a muchos adolescentes en la pandemia, que hicieron eso. Sí. Entonces, eso, desde mi punto de vista, no lo sé, no parece negativo o perjudicial. Pero en cambio, o sea, entonces, ¿dónde están los límites? Eso en sí mismo no es negativo de entrada. El primer elemento que nos preocupa es que se vuelve adictivo. ¿Qué quiere decir que se vuelve adictivo? Que te empieza a costar poner límites. Ya. Si esto mismo, si no fuese adictivo, estaríamos hablando de otra cosa. Es que a mí me parece más fácil poner límites a lo mejor a un adolescente de 14 años o de 13 años y que vaya asumiendo el móvil poco a poco, es que de los 16 a los 18 me parece que es un margen muy corto. Tú a los 16 años le das el móvil y a los 17 le vas a decir 1 hora y a los 18 te va a decir que soy mayor de edad. Es que me parece un margen muy corto, eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé si a veces que no queremos también mirar para otro lado en la educación del móvil, porque son niños que se están criando con la inteligencia artificial, con Internet. Transmitir la imagen de que el móvil en sí mismo es negativo, yo creo que el móvil puede ser negativo si no haces un uso responsable. Ana, ¿tú no crees que lo que ocurre es que muchas veces el padre está más, o sea, es más adicto al móvil que el hijo? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. El móvil sería bueno si hiciese un uso responsable. Pero si sabemos que hay un elemento que lo dificulta... Entre 16 y 18 quizá el margen es muy corto para poder... no tienes mucho margen de restricción a partir de los 16. Yo digo 16 para... Estoy hablando desde el futuro, que mis hijas son mayores. Yo estoy diciendo 16 para poder salir a la calle. En el grupo de Palma se defendía 18 directamente. O sea, decían, no, esto hasta la mayoría de edad. Bueno, pero de todas maneras también... ¿Tomar alcohol hasta los 18? Bueno, pero de todas maneras también yo veo ahí mucha doble moral, exactamente igual que con la educación sexual, porque probablemente ahora nos estemos llevando las manos a la cabeza y diciendo vamos a restringir el uso del móvil hasta los 16 años, cuando los niños son bebés y te vas a comer un domingo por ahí, ves que para que el niño no te moleste a la hora de la comida están todos en los carritos con sus tablets. Sí, eso. Y son muchos padres que después probablemente se lleven las manos a la cabeza y decir, oh Dios mío, es que mi hijo ha visto porno a los 12, no quiero que tenga el móvil hasta los 16, cuando realmente, o sea, es que la niñera digital se llama así por algo, ¿no? Sí. O sea, y que eso tendría sí que ser una restricción total y eso yo estoy con Ana. Pero es que esa es la idea, porque claro. Realmente la exposición a pantallas de los 0 a los 6, 8 años es terrible. Pero existe y es muy alta, claro. Y se debe evitar a toda costa. Pues ahí sabemos que ahí hay que educar a los padres. Ahí hay que educar a los padres, claro. ¿Y todo esto es reversible? O sea, todo es reversible, sí, sí, a nivel social sin duda. Sí, y yo diría que a nivel individual también. Bueno, depende del caso, claro. El que ha sido agredido se ha agredido y la persona que se ha suicidado se ha suicidado. ¿Y por qué nombro estas cosas? Por ejemplo, en los suicidados adolescentes las redes están de por medio casi en el 100% de los casos. Casi el 100% de los casos están de por medio, evidentemente no son la causa, ¿no? Pero son un elemento central. ¿Y no habría que regular primero las redes sociales? Perdón. No, yo quería Sí. ahondar en ese aspecto, ¿no? Que estamos hablando mucho de que si el tema del pornográfico, pero me ha llamado la atención que dice que la salud mental en general está peor. Entonces, ¿por qué cree? ¿Hay una crisis de valores o los valores son diferentes? ¿No hay valores o los valores son los de las redes? Esto es para un seminario entero. Pero es que me interesa eso, ¿no? Te enumero cosas, ¿no? La primera cuestión que pensamos es que se comunica más. Ir al psicólogo se ha vuelto normal, la gente comunica, Simone Biles sale y dice que se va por ansiedad, el Rubius dice que no emite por ansiedad y a todo el mundo le parece fenomenal, ¿no? Esto hace 20 años era impensable.
Imaginaros... Era un estigma, claro. Bueno, el propio Iniesta, ¿no? Que ahora sabemos que estuvo terriblemente deprimido cuando era el Iniesta de España, él estaba con pensamientos de muerte, no fue capaz de decirlo ni de quitarse, ¿no? Entonces, primero hay una mayor comunicación, pero más allá de eso hay una mayor incidencia, ¿no? Entonces, claro, nos hemos puesto a buscar. Uno de los casos son los móviles. Hay más. Ha habido un cambio social a todos los niveles. Nuestros niños tienen vivimos la era de la superabundancia. Nunca ha habido tanta abundancia como ahora, posiblemente menor tolerancia a la frustración que anteriores, pero a la vez con un futuro muy incierto y con una sensación un poco cataclísmica del futuro, ¿no? Esta la tenemos todo y los adolescentes también. O sea, viven en una época muy abundante, pero a la vez la sensación es que esto se va al garete, ¿no? Y se va al garete de muchas formas. Desde formas micro, no vas a encontrar trabajo, no te vas a poder comprar una casa, o vas a encontrar un trabajo que no te pague una casa, a formas macro, ¿no? Entonces, esto creemos que es otra razón que está influyendo, ¿no? La presión para los estudios ha aumentado de una manera loca. Si tenéis hijos e hijas, ya sabéis que primero y segundo de bachillerato... Una locura. Una locura. Es una competición brutal. Bueno, una cosa que yo creo que nosotros no vivimos, ¿no? No, para nada. Pero los colegios han entrado en esa... Y los padres. En esa guerra. Total. Todos hemos entrado, estamos todos asustadísimos, ¿no? Con que nuestros niños, entonces tu niña trae un 7 y ha dicho que quiere hacer medicina, un doble grado, medicina o cualquier carrera técnica. Informática. Sí, cualquiera. Y tú ya estás pues asustado. Además diciendo, pues tú verás, porque la privada son 20.000 euros al año, esto yo no lo puedo pagar. O sea, todo hemos entrado un poco en ese pánico, ¿no? Entonces, esto es un cóctel complicado. De hecho, llamamos esto la era de la ansiedad, ¿no? Todos estamos mucho más ansiosos en general. Quizás antes el trastorno más común era la depresión, ahora es la ansiedad, los trastornos de ansiedad. Y los adolescentes, que son de alguna manera los más permeables a lo que se cuece en el ambiente, ¿no? Son los primeros que cogen las modas, también son los más sensibles a todo lo que está pasando. Entonces, seguramente por eso están expresados. A mí me llama... Dime, Ana, venga. Estamos aquí todos que claro, queremos... Es un resumen rápido y malo. No, pero es que el resumen es excelente, pero en ese resumen que hace Arun también, y yo creo que es la cara B de todo eso, de los problemas micro y tal, ellos, la solución que tienen es la gratificación inmediata, para todo. Claro. Entonces, eso te impide esperar, el tema del esfuerzo... Pero súmale que tienen menor tolerancia a la frustración con que les estamos diciendo que el futuro... Por eso lo consumo ya. Lo hago ya. Total, claro. Lo hago ya. De la edad esa de la ansiedad y hilándolo con lo que decía Manolo de los centros y tal, que si entran en eso, es que yo creo que los centros también contribuyen a esa edad de la ansiedad y entran en una competición. De hecho, los chicos y las chicas en bachillerato hacen porras con cuántas veces se dice selectividad. Bueno, no se llama ya selectividad, pero lo siguen llamando cada día. Pero es que a mí una cosa que me parece... Y sabéis que la nota es muy importante. Perdonad que eso no el paréntesis, pero a mí me llama mucho la atención que en bachillerato es habitual que un compañero le oculte apuntes a otro, no le ayude, no sé, entran en un nivel de competición que yo nunca había visto. O sea, no digo en mi época. Y además no es paulatino. Pero el tema de la selectividad, antes también había selectividad. No sé yo si no tiene que ha cambiado tanto, porque antes también había números clausus. Hace 30 o 40 años. Y de todas maneras el salto es que es brutal, porque yo pedí 4 carreras, entré en las 4. Ahora es una oposición. Medicina estaba en 6,5. Cuando yo entré a psicología. Y derecho en 5 y psicología en 6. Había una cantidad de opciones, no tiene nada que ver el nivel de presión. Cerca de 11, creo. Cerca de 11, sí. 11 y algo. No sé. Pero yo me imagino que cuando se ejerce tanta presión, muchas veces puede ocurrir que trabajen tanto para conseguirlo que una vez que lo consiguen, dice, bueno, y tampoco merecía tanto la pena, ¿no? O sea, es muy posible que les pase esto y después que lo obligamos, entre comillas, a tener una vocación, cuando eso es la gran mentira, ¿no? Claro. Quiero decir, vocacionales de verdad, si nos ponemos la mano en el corazón, hay uno de cada 100.000. Los demás, un poco, la vida nos ha llevado. La vida te va llevando. ¿No? Es que normal que tengan depresión y ansiedad. Vamos a dejar. Pero más allá de los adolescentes, yo creo, a nivel de gente ya más joven, ¿no? De la franja de 20, 30 años, yo percibo que no sé, eso tendrá una explicación, que no tienen un proyecto como
de vida más a medio largo plazo, de familia, de hijos y tal. No sé si... No tiene el proyecto nuestro, ¿no? No, como el por nuestro, eso se ha cambiado, sí, por eso le digo que ha cambiado la forma de ver la vida la nueva juventud o... Sin duda, pero es que el mundo ha cambiado. Entonces, el proyecto no es de estar no es el mismo y además el proyecto es mucho más a corto plazo, pero es que estamos hablando de una generación que no sabe cuándo se va a ir de casa de sus padres, para empezar. Por eso. Que tener hijos cuesta dinero, que posiblemente tengan orientaciones distintas y que tienen una visión bastante derrotista de lo que se puede venir, pero porque la tenemos un poco todos, ¿eh? Y cuando hablamos nosotros, acordaros de alguna manera que estamos hablando de un segmento más o menos favorecido de la sociedad, que sí. con profesiones, bueno, hemos tenido la suerte de desarrollarnos y tal, y nosotros mismos con nuestros hijos tenemos grandes dudas. Esto no pasaba, quiero decir, gente de esta posición. Es la primera hace tanto tiempo no es la pasaba. primera generación que tienen la certeza de que van a vivir peor que sus padres. Seguramente van a vivir peor, y si no, por lo menos hay la gran duda de qué van a vivir, ¿no? Y si el planeta va a estar en su sitio. Bueno, pero vamos a dar un poco de mensaje positivo, en el sentido de a los padres que nos están escuchando. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué pueden hacer los padres y los abuelos? ¿No? En el sentido, digo... El primer mensaje positivo, me encanta que me lo digas, Manolo, es que con todo esto lo que vemos es que la mayoría de los chavales salen bien, ¿no? Es decir, la mayoría de los chavales no son agresores, no tal, son chavales, bueno, un poco más o menos como éramos nosotros, quizá un poco más ansiosos, un poco más tristes, pero entonces... Más ansioso y más triste, me llama la atención lo de la tristeza, ¿no? O quizás lo dicen más. O quizás lo dicen más. La propia ansiedad es más expresiva, la depresión es menos expresiva. Entonces es posible que si hay más ansiedad también se exprese más, pero vamos, se dice más, ¿no? Entonces, de entrada son chavales, por otro lado, muy preparados, la generación más preparada jamás, tienen algunos hábitos mucho mejores que antes, tienen menos hábitos tóxicos, fuman menos, beben menos, en general. O sea que hay muchas cosas que han mejorado, ¿no? Tienen muchísima más confianza con los padres en general, comunican mucho más, los padres nos enteramos mucho más, vamos a recoger... O sea, ha habido grandes mejorías, están más seguros a otros niveles, ¿no? Y a partir de ahí sí que hay que empezar a ver qué cosa. Yo lo que diría es ver en qué situación está el hijo y la hija de cada uno, ¿no? Y si realmente ves, si tu hijo tiene un problema, etcétera, de estar todo el día con el móvil, pues intentar empezar a controlar esto, ¿no? Y el tema de la educación sexual sí que sería interesante intentar empezar a dar, bueno, una visión sexual distinta, que es verdad que es muy complicado porque los padres no están preparados, ¿no? Quizás clases para padres, ¿no? Pues yo creo que sí, porque el problema es que los hijos están en un mundo que para muchísimos padres es absolutamente desconocido. Sí. Es decir, que muchas veces el padre le tiene que decir al hijo, oye, que es que no me funciona esto. A mí pero me parece en ese tema imprescindible lo de la educación para padres. O sea, y que asuman que cuanto antes empiecen a hablar con naturalidad de sexo con sus hijos, desde pequeños, en la medida que lo puedan Lo que pasa, entender, ahora vamos a seguir, porque ya nos quedan unos segundos nada más, pero habría que ver también la educación que tienen los propios padres y la, sexualidad que viven de los propios padres, ¿no? Puede formarse, los hijos no, dependen de... Sí, pero tú no puedes formar a un hijo en la sexualidad si tú no vives una sexualidad saludable, ¿no? O sea que, pero bueno, eso vamos a hablar en el segundo bloque, porque hemos querido, ya que lo tenemos, vamos a tener dos bloques. Lo vamos a tener. Así que les decimos que esperen un segundo, porque vamos a seguir hablando con el psicólogo clínico y sexólogo Arun Masukani, que como ven es una fuente inagotable de sabiduría. Me meto en todos los charcos. Volvemos en unos segundos. Pues volvemos a reanudar esta mesa de debate. Estamos con Javier Recio, Ana Pérez Brián y Ana Barreales, y con el psicólogo clínico y sexólogo Arun Masukani, que nos habíamos dejado... Yo quiero ahora cambiar un poco de tercio, pero antes había un hecho que se nos había pasado un poco, lo del móvil en la habitación, fuera de ella, ¿no? Sí. Mejor fuera. Sí, que duerman sin el móvil. Con lo que esta tarde os vais y compráis un despertador
Sí. Porque la gran excusa es me pongo Claro. el despertador. Claro. Pues mira, esto se llama despertador y te despierta a la hora que tú quieres y el móvil fuera. Y preparado para un combate dialéctico. Y Total. preparado. Por eso si hay un movimiento social lo hará más fácil, ¿no? Sí. Porque ahora es una batalla cada Pero situación. salvando las distancias, que son muchas, por ejemplo, los hijos son mucho más ecológicos que los padres, ¿no? Y es simplemente por la educación que han recibido en el colegio, ¿no? O sea, que lo de reciclar son mucho más exigentes ellos que los propios padres, ¿no? Así que, pero bueno, yo ahora quería pasar un poco, avanzar en la conversación que estamos teniendo y sobre todo en el modelo de relaciones. Has comentado bueno, el aumento de suicidio en los menores. Y sobre todo el cambio que ha habido en la forma de relacionarse en general, no solo en cuanto a las relaciones sexuales, sino en general hay un cambio, hay muchas más agresiones. Es llamativo que con todo lo que se está trabajando por la igualdad, por la tolerancia, bueno, hay casos de agresiones, ¿no? Incluso yo diría que el machismo está un poco ahí agarrado y parapetado, ¿no?, entre los adolescentes. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? Sí, a ver, el número de agresiones totales es bajo, ¿eh? No alarmemos que no hay una epidemia de que las niñas estén siendo agredidas, pero siendo bajo se ha duplicado entre jóvenes. Y se ha son más que agresivas. Sí. Antes se escuchaban pocas manadas y ahora... Sí, ahí también nos cabe la duda cuánto se escuchaba, cuánto se escucha, ¿no? Porque igual que pasa con la salud mental, antes hacer pública una agresión era impensable, ¿no? Ahora no, ahora tú puedes hacer pública una agresión y no te cae todo el peso encima. Entonces seguramente está habiendo más denuncias, pero aún así no como para que se dupliquen, ¿no? Y además la otra cosa que vemos es que el modelo sexual que vemos entre los más jóvenes muchas veces... ¿Hablamos de más jóvenes que edades? Depende de los niños, ¿no? Pero hay chavales que empiezan a tener relaciones sexuales 12, 13, 14, muy jóvenes, ¿no? Hay otro bloque que tarda un poquito más. Curiosamente, es como si se hubiesen escindido en dos grupos, ¿no? Hay un grupo de acceso más tardío, un poquito más tardío al sexo. ¿Eso tiene que ver con el nivel económico, nivel cultural, sobre todo nivel cultural, nivel de estudios? Esto antes lo veíamos, esta diferencia se daba entre niños de ciudad y niños de zonas rurales. Esa se ha diluido un poco, posiblemente porque ya las zonas rurales son cuasi urbanas, ¿no? Casi todas, pero se ha establecido esto como dos bloques y generalmente correlaciona con el nivel económico, ¿no? Igual que el número de horas de móvil, por cierto, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y el segundo grupo en qué edad está? El más mayor se ha alejado un poquito, 16 más o menos en la media, ¿vale? Entonces, en vez de ir reduciéndose, se ha producido esta decisión, ¿no? Y en algunos casos el modelo es muy pornográfico. O sea, claramente, el tipo de prácticas que llevan a cabo, o que te comentan, normalmente no es una mayoría, es una minoría, son cosas que antes hubiesen sido prácticamente impensables en niños de esa edad, porque además que no hubiesen tenido ni siquiera conocimiento, ¿no? Pues relaciones grupales, tener sexo con 2 o 3 personas a la vez, relaciones anales, o sea, toda una serie de cosas que no conocerían, o sea, que ni siquiera... Que no fuera porque lo han visto. Si no fuese por el porno, ¿no? Pero y luego también es curioso el concepto de igualdad, ¿no? de feminismo, de machismo, todo eso, yo creo que estamos un poco distraídos en ese sentido, ¿no? Es decir, que entre los más jóvenes, los menores, no se está consiguiendo que se acepte una relación, ¿no?, de tolerancia, de igualdad, ¿no?, entre... Sí, incluso a nivel teórico, ¿no?, lo que verbalizan los jóvenes. Exactamente. Hay muchísimos más jóvenes que dicen yo no soy ni machista ni feminista, ¿no? Y yo creo que este ha sido un fracaso de la generación anterior, ¿no? El cómo hemos explicado esto, o quizás cómo nos hemos peleado entre nosotros, ¿no?, que sería otra reflexión a hacer, ¿no? Cómo hemos transmitido el mensaje para que un mensaje que debería ser tan claro como... Sobre el que había consenso. Sobre el que había consenso y que debería ser tan claro como el racismo u otros, ¿no? Hay bolsas racistas, pero sabemos que hay un consenso general, ¿no?, sobre el tema. Y en esto, evidentemente, no lo está viendo ahora mismo, ¿no? En sus prácticas individuales también vemos que justifican más las técnicas, todo lo que tenga que ver con el control, etcétera, el control del móvil. Que el móvil ahí juega en contra, ¿no? Para la gente, el tema de celo y eso es una barbaridad. Una manera de controlar. Claro, las aplicaciones para hacerte el seguimiento, las claves, o sea, una de las primeras pruebas de amor entre los adolescentes, cuando ya tienen, bueno, la relación más o menos estabilizada, a la semana por ahí es
La prueba de amor es dame las claves de tu móvil y de tus redes sociales para que yo controle cuáles son los mensajes privados que te manda a través de Instagram. Es dame las claves. No me lo puedo creer. Eso eso es así. Hay grupos en los que se da. Claro, entonces tú ya no te cambias. Te sorprendería. Claro. Es que a veces... Sí, dame las claves de tu móvil. Bueno, ya me he apuntado lo que tengo que hacer, que no haya móvil para dormir y luego que las claves ni vaya. Claro. Que no se las vea nadie. Como si fueran las de la tarjeta del banco. Claro, y después poner aplicaciones específicas para que tu pareja sepa, chico y chica, sepa dónde estás en cada momento. Estamos locos eso. Sí. De seguimiento. Sí, sí. Sí, así estamos. Van reinventando cosas. Por ejemplo, ahora en ciertos segmentos se ha puesto de moda que si tú tienes novia, te pones una gomilla en la mano. Entonces, fíjate que han reinventado el anillo. ¿no? Marcado. Sí, es muy parecido a la alianza, ¿no? Eso sí, que yo no llevo, por eso digo. cierto. Pero en este caso son los chicos los que se la tienen que poner, ellas no. Como son los chicos los que marcan... que se está cogido. Sí, tengo... es como ponerte la bandera de libre en los taxis. Como que yo me preocupo por alguien, ¿no? De hecho, llevo su gomilla... Es una visión muy machista, más llevo su gomilla porque ella tiene el pelo largo, o sea, a veces reinventan cosas, ¿no? Entonces sí, hay este movimiento. En algunas cosas, y tú has apuntado muy bien en el ecologismo, y no solo, ¿no? Son claramente mucho más avanzados que nuestra generación, en muchas, y en otras no. En otras, curiosamente, o al menos no va el avance como esperábamos, ¿no? Con esa fluidez que esperábamos, y en algunos casos parece que se detiene, o incluso que grandes sectores van hacia atrás, ¿no? Y es decir, seguimos hablándole a los padres, ¿no? Que son sobre todo los que nos están escuchando. ¿Qué señales hay que estar pendientes en cuanto al control, lo que decía Ana, el control del móvil, el control? Es decir, ¿qué señales hay que estar pendientes con los menores, ¿no? Para ver que pueden estar siendo sometidos a una presión, a un control exagerado, ¿no? Bueno, el control siempre es exagerado, ¿no? Pero generalmente el niño y el adolescente muestra que está mal. Y lo muestra emocionalmente, ¿no? Entonces ese sería, yo diría, el elemento más central, ¿no? Si tú ves que tu hijo o tu hija empiezan a estar mal de ánimo, empiezan a estar irritables todo el rato, lloran con frecuencia, llegan y se encierran en casa después... Más todavía que un adolescente, claro, que, eso hay que decir. Más todavía que un adolescente medio, ¿no? Los cambios de humor propios de un adolescente que se encierra. Sí, pero yo creo que ahí hay un punto que tú ya notas, ¿no? Que cuando tú notas que ya ahí hay una tristeza que no corresponde, o que la niña o el niño lleva 3 días que no queda con nadie, cuando eso no es lo más típico en un adolescente. Entonces, todo ese tipo de cambios nos podrían estar alertando ante... Es que convive un poco, porque hablabas de lo de machismo, feminismo, convive un poco una situación donde se asume que a lo que hay que tender es a la igualdad y de un empoderamiento de la mujer, con luego unas redes sociales, unas series, unas películas que muestran una mujer que solo es feliz si encuentra el amor con un hombre, yo qué sé, y estoy pensando ahora en la Isla de las Tentaciones y en programas así un poco perversos, ¿no? Entonces yo creo que reciben mensajes contradictorios y aspiran a un tipo de amor que es el que da la felicidad. ¿Cómo te explicas tú que ese programa después sea seguido masivamente? En lugar de explicarle a Javier que la felicidad la tienen que buscar pues dentro de uno mismo, no en otra persona, ni en otra cosa, ni en... Aaron, una pregunta que también, por ejemplo, no sé qué estilo de música es, ¿cómo se llama? El reggaetón. El reggaetón, ¿no? Se me había ido. Las letras del reggaetón son, o sea, si hablamos de igualdad, de tolerancia, dice todo lo contrario en las letras del reggaetón, ¿no? Entonces, y en cambio la adolescencia está, digamos, absorbida por el reggaetón, ¿no? Entonces, eso o sea, un padre cómo tiene que relacionarse con eso. Por lo menos deberíamos intentar de vez en cuando escuchar y hablar sobre esas letras. Los adolescentes van a decir, son solo canciones, yo no les presto atención. Lo cual no es cierto. O sea, si tú estás todo el rato escuchando cantinelas, ¿cómo no te va a influir eso? No quiero decir que tú vayas a salir y vayas a pegarle a tu novia, pero no te resulta indiferente, ¿no? Entonces, por lo menos intentar tener una visión crítica hacia eso, ¿no? O hacer un debate pero sobre lo que dice Ana, que hay muchas contradicciones, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo de educación deseable, pero en cambio todos los inputs, todos los mensajes que reciben van a la contra. La Isla de las Tentaciones, el reggaetón, el acceso al porno. Y el modelo de lo que es el amor y la felicidad en general, que yo creo que reciben poca educación emocional, o sea, de eso que sería más fácil. Yo creo que sería más fácil para muchos padres enseñarles a decir que no, pero no al sexo, sino no a determinadas relaciones tóxicas, no a que te traten de determinada manera, no a esto que va contra tu dignidad. Sí, pero ahí vamos mal, ¿eh? Y después no extraña que haya problemas emocionales y mentales. El nivel al que se arreglan mis hijas, que además son bastante alternativillas, ¿no? Bueno, pues el nivel al que se arreglan,
una chica, cuando yo iba al instituto, no podía venir a ese instituto. No vendría así al instituto. O sea, mis compañeras venían con vaqueros, camisetas y el pelo más o menos como se tiene que preparar el outfit, pero vamos. Bueno, van, pero vamos. Pero ella, la amiga, la otra, dice, bueno, no puede Y ser. además muchas veces se arreglan en grupo. Se arreglan en grupo. Es decir, tú que pones si el móvil y te cambias delante y manda de... Vamos para atrás, Claro, o sea, no, realmente en incluso eso vamos para cambias. atrás, ¿no? Y tú lo decías, eso es un mensaje totalmente doble. Por un lado estamos hablando de la igualdad, de que la mujer se tiene que realizar, y por otro lado le estamos vendiendo un modelo y sexual igual, ¿no? Hablábamos del porno, ya no es la conducta sexual, el porno habla de las relaciones entre hombres y mujeres. Sí, exactamente. ¿Y qué tipo de relaciones está hablando, ¿no? Entonces, bueno, mandamos todos estos mensajes totalmente confusos. Y bueno, seguramente por eso hay esta subida de... Y vamos a dar un salto a los adultos, ¿no? Porque a mí me da la sensación, Ana se ríe, pero, por ejemplo, yo creo que ha habido un cambio... No sé, Ahora viene el momento consulta. consultorio. Hasta ahora ha sido consulta desde la preocupación por los Desde la niños. condición de padres. Desde la condición de padres. Los adultos, no, pero yo creo que ha habido un antes y un después de la pandemia. Sí. No sé si eso clínicamente está demostrado, Sí, ¿no? sí, sí. Ha Pero habido yo un creo cambio. que salimos de la pandemia y la gente dice, perdón, o sea, Sí. la vida se va a vivir de otra forma, ¿no? Y yo creo que los adultos también están cambiando, ¿no? La forma de relacionarse, la forma o de ver la vida, o de incluso de relacionarse con el sexo opuesto o con el mismo sexo, lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva ves tú ahí? O sea, ¿cómo está cambiando ese panorama de las relaciones? Hubo en la pandemia o post-pandemia, hubo un cambio que parecía que iba a ser totalmente radical. Como suele ocurrir, no ha sido tan radical. O sea, ¿En qué sentido parecía que iba a ser radical? Bueno, la gente había como cambiado su escala de valores, ¿no? La gente había entendido que la gran renuncia, que el trabajo, el dinero, etcétera, no daban la felicidad, que lo que querían era tener tiempo y pasarlo con sus seres queridos. Bueno, había habido, parecía prácticamente una toma de conciencia, la vida es breve, tal. Al final, como suele pasar, no ha sido tanto, pero muchas de estas cosas sí que han quedado, ¿eh? No se ha diluido en la nada. La sociedad es distinta ahora que antes, ¿no? Y ha habido un cambio, en algunos casos lo podemos entender a positivo, en el sentido de decir, bueno, al final lo que nos queda es la vida y el tiempo que tenemos aquí y vamos a disfrutarlo, ¿no? Y vamos a vivirlo. Hay una mayor... en palabra que utilizamos que es un poco feo, de presentificación, ¿no? Una mayor centrarme en el presente y el corto plazo. Y el largo plazo ya veremos, que aquí no se sabe. Y esto nos ha afectado, yo creo que a todos, a adolescentes, y después las pantallas y las redes que estaban incipientes, incluso parecía que una generación casi que no nos iban a pillar, ¿no? ¿Recordáis? Sí, Antes de la pandemia. No han pillado de lleno, vaya. Yo una reunión, anda tal, ¿no? Casi que nos reíamos de aquello. Nos han atropellado también, ¿no? Entonces, eso han sido dos grandes cambios, ¿no? La aparición de la pantalla a todos los niveles y el habernos habituado con el mundo digital de una manera que igual si no nuestra generación no se hubiese habituado, ¿eh? Con lo que también todo lo que estamos hablando del mundo digital, en menor medida, pues nosotros También estamos afecta a los creciditos, adultos, claro. afecta. También nos acostamos y nos despertamos con el móvil. Con el móvil. Nos acostamos, nos despertamos con el móvil y tú vas a cenar o a comer y hay una familia, está todo el mundo con el móvil, ¿eh? Sin hablar entre ellos. Entonces, todo este tipo de cosas, claro, tanto positivas como negativas, están ahí, ¿no? ¿Y cómo puede, o sea, hacia dónde va, ¿no? Esta sociedad, ¿no? Porque una sociedad en la que precisamente, yo insisto en lo que decía Ana, todo como muy contradictorio, ¿no? O sea, queremos ir por un camino, pero luego, o sea, todo es diferente, ¿no? Ojalá supiese yo hacia dónde va, ¿no? me haría de hemos oro. traído aquí para que nos lo digan. Para que aquí la bola de Yo creo que hablamos de... O sea, a veces hablamos lenguajes distintos y hablamos, por ejemplo, tú hablas con una chica joven y habla de la Zoe o de Bad Gyal o de la canción esta que va a Eurovisión, de Zorra, y interpretan Zorra con otro significado, como una mujer empoderada que hace lo que quiere, y nosotros en nuestra cabeza... No, simplemente no le dan tanta importancia como nosotros. ¿Qué os parece la canción? O sea, a mí, es que no tengo opinión, me da igual, no creo que se deba abrir un debate a mí no me estatal escandaliza sobre el significado. Después de cómo me han explicado, cómo entienden muchas adolescentes la palabra, yo a mi edad no me voy a escandalizar y entiendo que ellas lo entienden como alguien empoderado, entonces no me preocupa. Es que hay una gran diferencia esta generación con la nuestra, es que esta generación está mucho más internacionalmente conectada. Entonces el término zorra en países sudamericanos es casi el equivalente del bitch norteamericano. Exactamente, sí, sí. Y el bitch puede ser una palabra muy positiva. Mis hijas utilizan bitch con cierta normalidad. Que nosotros le decimos, eso es una palabrota, dicen ellas, ¿qué va? Bueno, o sea, no les zorra parece. es más cerca de slut. Bueno, ¿y qué? De slut.
Bueno, pero ellas lo equiparan casi, ¿eh? Equiparan el Zorra al Beach, entonces no les parece una cosa tan dramática como nos puede parecer a nosotros, ¿no? De todas maneras, yo creo que se abren debates un poco absurdos. Yo, por ejemplo, el Ahora debate todo sobre es la una canción de... polémica. Con las redes todo es una polémica. No, pero que yo creo que el debate sobre Zorra, que ahora realmente vayamos a cambiar, y un debate que además son debates que se atropellan uno a otro en redes sociales, que además es de consumo inmediato. Creo que, no sé, le damos demasiada importancia a unas cosas que no sé, una canción de Eurovisión que diga Zorra, a mí Zorra me sigue pareciendo un insulto. Sí, a mí tampoco me gusta, la verdad. Bueno, a mí Indudablemente, no es algo indudablemente. que Entonces, me llamen, pero esos que debates quiero decir, artificiales le vamos a intentar un Eso movimiento para que traiciona. Zorra sea una cosa A nosotros nos positiva, parece pues no. mujer empoderada, que nosotros ¿Verdad? somos Y yo jovencitos. estoy en medio, a mí también. A ti también. A vosotros traiciona ya. ¿A ti te gusta que te digan Zorra? No, he dicho, a mí no me gusta que me llamen Zorra, pero no Pero- me No, a partir de ahora Porque a mí no me gusta que me llamen pero Zorra. Si te vas, No, si te vas a sentir en inglés. empoderada, te decimos No, Zorra. Depende del contexto y del ya tono. me siento, ¿no? ya me siento, sí. Depende del contexto y del tono. Yo creo que hay muchas chicas y muchas mujeres que entre ellas... De hecho, Bueno, claro, de eso hecho, sí, si pero tú bueno. hablas en masculino que zorro eres, no es nada negativo. Sí, pues o sea, eso que quiere decir siempre que ha también sido tiene unas así, ¿no? connotaciones, si entramos ahí, Javier. No, El lenguaje siempre ha sido así, Sí, ¿eh? totalmente. Y vamos, un pequeño vuelta de tuerca. Ahí tienes al lado de la canción. Ah, no lo están viendo, los espectadores no están viendo Ah, ahora lo mismo. están viendo. pero Que tenemos estamos la viendo aquí pantalla por detrás. en los monitores estamos viendo el vídeo de la canción de Zorra. En una sociedad tan polarizada, ¿no? Yo creo Más polarizada que antes. que los políticos nos obligan, ¿no?, casi a tomar partido, ¿no? O sea, digo los políticos nos obligan porque es que en este mundo ya antes era si eras del Madrid o del Barça, o del Málaga o no era del Málaga. Pero ahora mismo es que hay que definirse en todo, ¿no? Eso, ¿cómo nos afecta, ¿no? ¿Cómo afecta a la vida diaria y un poco a ese tipo de existencia, ¿no? Que queremos que con la pandemia cambió, todos vivimos un poquito más el presente, pero al mismo tiempo estamos en una tensión permanente, ¿no? En una polarización permanente, ¿no? Sí, la polarización tiene un efecto también, hay ahora mucho estudio y se está analizando, tiene un efecto claro sobre nuevamente la salud mental, el bienestar, etc. Entonces, vivir en una estructura polarizada hace que estés en tensión constante, ¿no? Además, esa polarización, ya sabéis que se traduce de los niveles macro a los micro, ¿no? Una cena de Navidad puede acabar en combate a muerte, literalmente, ¿no? Y es un poco un disparate. O sea, llega un punto en que tú realmente lo más sensato que haces es no decir cuál es tu adscripción política y no debatir con nadie. No Te hablar de autocensuras política, ¿no? también, ¿eh? ¿El qué? Que te autocensuras. Te autocensuras, pero si A mí no me te vas parece a- mala hasta para la reflexión. O sea, la polarización es mala porque al final tú te metes en azul o en rojo y ya no tienes que pensar sobre cuál es tu Claro. postura. A mí me parece que es mucho mejor pensar en cuál es tu postura y a lo mejor el 80% coincide con este color, pero es que el 20% coincide con este otro y otro no estás de acuerdo ni con azul, estás con verde. Claro, yo Evita hablaba pensar y de lo a mí no me emocional, parece pero nada a nivel bueno. cognitivo está clarísimo. O sea, la polarización no es pensamiento complejo, esto está estudiado, ¿eh? Vamos, es Es decir, pensamiento el simple y pensamiento básico. complejo tiene una serie de características y la polarización tiene justo O sea, que a la política contrarias. le interesa la polarización. Que no porque- pensemos. que Sí, no porque pensemos. la polarización hace que tú te adscribas al margen. Ten en cuenta que la democracia se basa en un principio en el que tú votas una vez cada 4 años. Entonces, mi partido puede robar, etcétera, lo que sea, pero yo cada 4 años tengo que decidir. Si yo soy parte de esta tribu, yo decido una y otra vez Claro, es que en mi tribu, ¿no? La polarización elimina los matices. Elimina los matices Totalmente. y genera mucha lealtad. Genera mucha adscripción, ¿no?, al partido. Entonces, claro, le interesa muchísimo. Pero en cambio, incluso en los menores tampoco se está generando ese pensamiento crítico, ¿no? Sí. En los menores también ese es nuestro miedo, ¿no? Hasta qué punto redes por un lado, polarización por otro, menor lectura por otro. Los índices de lectura, no sé si sabía, hasta los 12 años han subido. O sea, los niños de los 8 a los 12 aproximadamente leen más que antes. ¿Ah, sí? Sí, más que nunca antes. A partir de los 11, 12 leen mucho menos. Cuando cogen el móvil. Eso sí es un efecto negativo del móvil, incluso para los Claramente, adultos. claramente. Total. Sí. Escriben peor y leen peor. O sea, No digo para los adultos, que Sí. yo me gusta mucho leer, leo menos y en parte es por las pantallas. ¿Y qué en efecto gran puede parte. tener las dificultades para mantener la atención, ¿no? Porque ya Sí. uno está viendo cualquier cosa o está leyendo tal, y yo a veces me descubro cogiendo el móvil y digo, bueno, pero si no... O están viendo en YouTube una Sí. pantalla minimizada y otra, o sea, están Claro. con dos Escuchando una estímulos, cosa, pero buscando viendo la otra. O siguiente. está viendo la tele y está con el movimiento. Sí, sí, sí. Pues esta es la gran pregunta, ¿eh? Y entonces aquí
puedes encontrarte profesionales porque no tenemos datos del todo claros, ¿no? Pero te pueden encontrar personas que están en un estado alarmado diciendo nos vamos todos al garete, que la generación siguiente... ¿Pero no... por qué? ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene esas dificultades para mantener? Lo que vemos claramente es una reducción de la capacidad de focalización, de atención guiada y de mantener la atención guiada a lo largo del tiempo. Eso se ha reducido, no en los adolescentes, en nosotros. Totalmente. ¿Quién lee un artículo hasta el final? Es que nos puede la impaciencia, es que nos aburre, ¿no? ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué negativo? A nivel cerebral, dices tú. Bueno, a nivel conductual, ¿no? Pues imagínate que casi cualquier tarea compleja requiere atención. Entonces, si tú tienes atención dispersa, las tareas complejas no las vas a poder ejecutar. Hablábamos del pensamiento complejo. El pensamiento complejo requiere atención mantenida. O sea, yo tengo que coger un tema y pensarlo, y verlo desde aquí, desde aquí, desde aquí. Esto exige atención guiada, ¿no? Y tenemos muy poca atención. Lo que más ha bajado es la atención guiada. Está la atención espontánea y la guiada, ¿no? Entonces, en la espontánea, los decrementos no son tan grandes. En la guiada, más. O sea, me están poniendo algo y yo estoy sin parar de verlo, eso es atención espontánea. Soy capaz de focalizar. Guiada es yo decido llevar mi atención y quedarme aquí. Esto es lo que más está empeorando, ¿no? Con lo que, bueno, desde pensamiento complejo, la cuestión es ver hasta qué punto afecta, ¿no? Si realmente va a ser terrible o no, igual que pasaba con los videojuegos violentos, ¿no? Que pensábamos que iban a ser terribles. También, al final pueden decir, oye, estábamos todos alarmados con que poco más o menos los niños iban a salir con hacha, ¿no? A la calle, y al final no pasa nada. Pero sí parece que en el tema de los móviles, de la sobreexposición, de la falta de tolerancia, hemos estado hablando de los suicidios, hemos estado hablando de las agresiones, pero por ejemplo, los trastornos en las conductas alimentarias se han disparado por 3, por 4, y chicos, ¿eh? O sea, me refiero a chicos varones que ha sido un descubrimiento... Lo que quiero decir con esto es cuál va a ser el efecto realmente de la atención. Sobre la salud mental no hay duda ahora mismo ya, ¿eh? O sea, ya tenemos datos de sobra sobre la salud mental. Aquí me refería un poquito más al tema atencional. Vamos a ser burros. ¿Van a ser más torpes en el futuro? No lo sabemos. A lo mejor no. Igual que no han sido más violentos. Ahora, que la salud mental ha empeorado, eso sí que... ¿Se van a aburrir antes de todo? Sí, eso sí. De todo me refiero, de todo. De una pareja, de un trabajo, de un proyecto de vida. Se van a aburrir más, seguro. Porque han tenido muchísima más estimulación y muchísimas más opciones. Tener muchas opciones aburre también. Y van a tender a cambiar más, claro. A aburrirse, ¿eh? ¿Y no crees que en las personas jóvenes, no hablamos ya de adolescentes, jóvenes, esa sensación, en la época de nuestros padres o en la nuestra, había como una sensación de decir en las relaciones de pareja, de mantenerla, de sacrificio, de trabajar por... y que eso va disminuyendo y que en las generaciones más jóvenes, bueno, pues no hay esa sensación de mantener, sino... De sacrificio. De sacrificio. En la pareja cada vez menos, claro, pero esa parte... La pareja y a nivel general, ¿no? Sí, a nivel general también. Quizás son también más listos a cierto nivel, ¿no? Quiero decir, que tampoco yo me mate por la empresa. No tiene sentido. Sí, yo sé que el día de mañana la empresa me va a poner hepatitis. O sea, es que se han roto un poco todas esas relaciones incluso de reciprocidad, ¿no? Antes tú entrabas y tú... Sí, esa idea de hay que meter la cabeza, hay que meter... Sí. No, perdona, yo... Tú entrabas de botones en un hotel y acababas de director si estaba... Eso ha muerto todo, o sea, ya olvídate, eso no funciona así, ¿no? Entonces, por otro lado también... Bueno, es que tienen más claro cuál es el mundo que les rodea, ¿no? Y en cuanto a la pareja, sí, eso sí que ha disminuido muchísimo, esa idea del sacrificio. Eso ya nuestra generación es un cambio brutal con la precedente y esta que viene detrás, pues posiblemente aún ¿Y más, ¿no? el futuro cuál es? O sea, de la relación. A nivel de relaciones, eso sí podemos más o menos, porque ya lo estamos viendo. El tipo de relaciones se va a diversificar. No va a desaparecer, los modelos tradicionales no van a desaparecer, pero si antes eran el 90 y ahora estarán en el 70, 80, 70, pues bajarán un poquito más, ¿no? Y empezarán a aparecer modelos divergentes como ya hay, posiblemente otros modelos nuevos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos desde relaciones secuenciales, lo que decíamos, personas que no siguen juntas todo el tiempo, personas que deciden no tener pareja estable, personas poliamorosas, tenemos pareja abierta, relaciones de pareja homosexuales, por supuesto, ya hace mucho tiempo, y todo esto, afortunadamente, de forma normalizada, ¿no? Quiero decir, ya se ve... ¿Y esta evolución será cíclica? Es decir, después de este cambio brutal,
volveremos de nuevo a la tradición. reforma y la Eso ya no volverá Tengo nunca una más, sensación de Nostradamus. ¿verdad? Eso ya no volverá. No hay nada peor que Sí, intentar pero tú pronosticar lees el muy bien, futuro. pero tú lees también muy bien la Mira, realidad. le escuché a mí me da Álvaro la sensación Pombo. de que eso nunca más volverá. Yo le escuché a Álvaro Pombo una idea que después he leído muchas otras veces, pero la primera vez que se la escuché a él, entonces le doy el mérito. En un minuto, Aaron. En un minuto, que decía que el mundo o la vida no es circular, es una espiral, ¿no? Y yo creo que esa idea es bastante buena. O sea, las cosas nunca vuelven iguales, ¿no? Hay grandes movimientos, pero siempre hay a la vez un cambio o un avance, ¿no? Entonces hay cosas que vuelven, pues ahora se pone la comilla en vez del anillo y eso parece una vuelta, pero no es igual que era, ¿no? Entonces sí, habrá seguramente estos movimientos también en el futuro, ¿no? Si sigue el planeta, ¿no? Si se interrumpe la corriente del Golfo. Te viene aquí a la Alameda para contarlo. Ya me vengo aquí, ya no me voy, porque hará un frío terrible fuera. Bueno, pues te tomamos la palabra y te vamos a llamar más a menudo, porque yo creo que es bastante interesante y sobre todo porque son cosas que nos interesan a... Si yo me lanzo a los charcos, me voy a traer un libro de Nostradamus. Pero llevo un montón de deberes, yo no sé si voy a poder hacerlo todo. Los que se puedan, sin estresarnos. Sin estresarnos, que después de la pandemia, ¿no? Hay que estresarse. Bueno, al margen de la broma, muchísimas gracias, ¿no? por acompañarnos, por ilustrarnos y por todas esas recomendaciones. Y gracias también a Ana Barreales, Ana Perebrián y Javier Recio, y especialmente a todos ustedes por acompañarnos. Yo creo que ha sido una noche muy interesante, como todas las que tenemos con Aaron. Y a ustedes pues les invitamos a que la próxima semana nos sigan acompañando en este paseo por la Alameda. Hasta entonces.